te presentamos tu vitamina T de hoy. Teoterapia, amor de Dios para tu sanidad y tu crecimiento. Disfrútala y compártela con otros. Hola familia, muy buenos días, bienvenidos a una nueva vitamina T, vitamina que nutre nuestra vida espiritual. Hoy con el tema dolor por el pueblo. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 9, versos del 1 al 4. Con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Vemos en este pasaje a Pablo mostrando su dolor por su nación, ya que el pueblo de Israel era duro de corazón, que estaban lejos de Dios. Pablo comienza diciendo que habla con veracidad, sin mentiras, donde sus emociones y su conciencia están bajo la dirección, bajo la comunión del Espíritu Santo. Pablo expresa ese continuo dolor y esa tristeza porque el motivo o la razón por la cual Pablo sentía ese dolor era porque el pueblo de Israel no habían aceptado a Jesús como el Mesías. Y ese dolor de Pablo evidencia el amor que tenía por su pueblo, su preocupación, su angustia por el hecho de que los judíos no habían aceptado a Jesús como Salvador. Y vemos en el versículo 3 que tan fuerte era el dolor de Pablo que él dice que desea vivir bajo maldición, es decir, estar separado de Cristo, si con eso lograba la salvación de su pueblo. Y es algo muy interesante que Pablo mencione esto, ya que el único que nos trae de la maldición a la bendición es Jesús, el único que nos saca de la oscuridad a la luz es Jesús. Pero vemos acá el profundo dolor de Pablo por su pueblo, que él quería ser como ese mediador, como ese intermediario para que el pueblo de Israel pudiese conocer a Jesús como Salvador. El dolor de Pablo, sin lugar a duda, era porque el pueblo de Dios no tenía una comunión con él. Sabían quién era Dios, pero realmente no le conocían. Y algo muy interesante es que Pablo tenía las dos vistas, porque él antes había sido un judío orgulloso, que vivía bajo la ley, pero después de tener su encuentro con Jesús, él empezó a ser ese siervo, ese esclavo de Cristo, que fue libre de la ley. Y en el versículo 4 vemos entonces que Pablo, siendo un gran conocedor de las escrituras y de la historia del pueblo de Israel, comienza a mencionar características de la bendición de ser el pueblo, de lo que era ser el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Vemos que les recuerdan que eran pues israelitas, ya que eran los descendientes de Abraham, de la promesa que Dios había hecho a Abraham y que llegó a ser por medio de Jacob. Les recuerda que ellos eran los elegidos para ser hijos adoptivos de Dios. Es esa elección soberana de parte de Dios para convertir a una nación como sus hijos. Vemos también que dice que les reveló su gloria, y la nube de gloria que acompañó al pueblo de Israel en el desierto era ese mostrar del poder de Dios al pueblo de Israel.
Habla sobre el pacto y sobre la ley, cada uno de esos acuerdos que Dios hizo con el pueblo cuando se encontraban en el desierto y en tiempos después. Esos pactos que hizo por lo menos con Noé, con Abraham, con Moisés, el pacto que hizo con David y la promesa del nuevo pacto de Jesucristo. También habla Pablo de ese privilegio que tuvo el pueblo de Israel de adorarlo, todo lo que era referente a los sacrificios y a las ceremonias que Dios había revelado al pueblo a través de Moisés y las promesas que Dios le dio al pueblo, promesas en donde incluía la bendición de esa descendencia de la tierra prometida y de la salvación a través del Mesías. Cada una de estas promesas nosotros hemos visto que se han cumplido y que son un testimonio, por tanto, de la fidelidad de Dios a su pueblo de Israel. Como conclusión, familia, podemos decir o expresar 4 puntos de lo que este pasaje nos enseña, de la actitud de Pablo. Primero, debemos de vivir en la verdad de Cristo, ser diligentes en nuestro devocional, en nuestros tiempos a solas de intimidad con el Señor, permitiéndole al Espíritu Santo que traiga esa revelación de las Escrituras para que nosotros podamos distinguir entre lo bueno y lo que no es tan bueno, la voluntad de Dios, conocer cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Debemos de vivir en un amor puro, sin fingimiento, sin filtro, ya que eso era lo que Pablo estaba manifestando acá, ¿no? El dolor de ver a un pueblo que no conocía, que no aceptaba a Jesús como Salvador. Otra conclusión, otra enseñanza que nos trae este pasaje es ese amor genuino por un pueblo. Nos recuerda la importancia de que nosotros seamos sensibles a aquellos que aún no han conocido de Cristo, nuestros familiares, nuestros amigos, compañeros de trabajo, de vecindario. Tenemos que tener un dolor por aquellos que aún siguen siendo esclavos del pecado, por aquellos que aún no han disfrutado de las bendiciones que tú y yo hoy tenemos. Nos recuerda de tener un corazón entonces sensible y bondadoso para que estemos dispuestos a compartir la verdad. Debemos de tener un corazón misionero y de estar dispuestos de compartir el Evangelio a todas las personas. Eso era lo que hacía Pablo, al expresar no solamente su dolor, sino que él hacía todo lo que estaba en sus manos, compartiendo la verdad para que el pueblo de Israel entendiera quién era Jesús y lo que él había hecho. Y por último, cuando vemos en este pasaje que Pablo les recuerda esa identidad al pueblo de Israel, es un momento en que nos permite a nosotros reflexionar sobre lo que Dios ha hecho, sobre su grandeza, sobre su poder y cómo eso que Dios hizo con el pueblo de Israel nos va a permitir a nosotros crecer y fortalecer nuestra fe, aplicarnos cada una de esas enseñanzas a nuestra vida espiritual y acercarnos más a Dios. La identidad del pueblo de Israel es una identidad que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender, que hemos sido nacidos de nuevos, que tenemos la bendición de ser restaurados por Dios y por lo tanto nosotros somos hijos de Dios. Así que familia, este es un pasaje que trae una enseñanza muy interesante, una enseñanza en la cual nos invita a reflexionar sobre nuestras actitudes frente a aquellas personas que aún no han conocido de Cristo y cuál es nuestra posición, si estamos siendo esos misioneros, si estamos siendo esos embajadores de la palabra de Dios en los lugares donde estamos, cómo es nuestro corazón ante esa insensibilidad de las personas que aún no conocen de Dios.
Teniendo esto presente, vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, te damos infinitas gracias, Padre amado, por todo lo que tú, Señor, traes a nuestras vidas. Gracias, Papá, porque hoy tú nos haces una exhortación. Tú nos recuerdas de que al ser hijos tuyos también tenemos una misión. La misión de ser esos embajadores tuyos, de ser aquellos que sigamos dando a conocer la verdad. Que así como Pablo, que sufrió, que tenía dolor, que tenía tristeza por la dureza de corazón de su pueblo, que así mismo, Señor, nosotros tengamos ese corazón sensible, pero también dispuesto, Señor, a dar la milla extra para que todas aquellas personas que aún no conocen de ti, te conozcan. Usa nuestras vidas, Señor, usa nuestra boca para que salgan esas palabras, Señor, de verdad, esas palabras de veracidad, que tengamos esa comunión con tu Santo Espíritu para que podamos hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Nos quedamos en tu dulce presencia. Amén, amén y amén. Familia, Dios les bendiga y nos vemos en otra Vitamina T. Bye bye. Gracias por acompañarnos. Recuerda que en tu familia Iglesia, Este Camino, estamos para servirte. estecamino.com